¿Qué harías si descubrieras que un libro maldito fue escrito para controlar el destino de quien lo poseyera? En un pueblo remoto, rodeado de montañas y bosques densos, existía una leyenda sobre un grimorio conocido como el Libro de San Cipriano. Se decía que este libro no era solo una colección de hechizos y rituales, sino una herramienta creada con un propósito oscuro: controlar las almas de aquellos que osaran leerlo. ¿Pero quién lo escribió y por qué? El origen del grimorio se remonta a siglos atrás, cuando un hombre llamado Cipriano vivía en una región dominada por la magia negra. Cipriano no era un simple mortal. Era un brujo poderoso, temido por su habilidad para invocar fuerzas sobrenaturales. Sin embargo, su vida cambió cuando conoció a una joven devota llamada Justina. Ella resistió todos los encantamientos que él lanzó para seducirla, gracias a su fe inquebrantable. Fascinado por su pureza, Cipriano renunció a la magia negra y se convirtió al cristianismo, dejando atrás su pasado sombrío. Pero antes de abandonar sus prácticas, decidió escribir un libro que contuviera todo su conocimiento oculto. No lo hizo para preservar su sabiduría, sino como una advertencia. Quería mostrar el peligro que representaba el uso irresponsable de la magia. Llenó sus páginas con conjuros, rituales y secretos arcanos, pero también incluyó mensajes cifrados que revelaban cómo estas prácticas podían corromper el alma humana. Sin embargo, algo salió mal. Según la leyenda, el libro cayó en manos equivocadas poco después de ser terminado. Un grupo de brujos oscuros lo encontró y añadió sus propios hechizos, contaminando el mensaje original de Cipriano. Desde entonces, el grimorio adquirió una reputación dual. Algunos creían que podía ser utilizado para el bien, mientras que otros aseguraban que estaba maldito y que quien lo poseyera sería víctima de su propia ambición. Marta, una joven historiadora especializada en textos antiguos, llegó al pueblo decidida a encontrar el grimorio. Había pasado años estudiando las leyendas sobre San Cipriano y estaba convencida de que el libro contenía pistas sobre cómo protegerse de energías negativas. Los ancianos del pueblo intentaron advertirle que el grimorio no era un objeto cualquiera, que quienes lo buscaban solían perderse en los bosques o regresaban cambiados. Pero Marta no escuchó. Creía que las advertencias eran solo supersticiones diseñadas para asustar a los curiosos. Tras días de búsqueda, siguiendo pistas vagas y mapas dibujados a mano, Marta encontró una cueva escondida detrás de una cascada. Dentro de la cueva, el aire era frío y pesado, como si algo acechara entre las sombras. Al fondo, vio un altar sobre el que descansaba el grimorio. Su cubierta estaba decorada con símbolos extraños que parecían brillar bajo la luz de su linterna. Cuando abrió el libro, sintió una energía extraña recorrer su cuerpo. Las primeras páginas contenían advertencias claras. Solo aquellos puros de corazón pueden leer estas palabras sin ser corrompidos. Marta ignoró las advertencias y continuó leyendo. Encontró rituales para atraer fortuna, protección y amor, pero también descubrió conjuros más oscuros que exigían sacrificios humanos. Esa noche, Marta regresó al pueblo con el grimorio en su mochila. Desde entonces, su comportamiento cambió drásticamente. Comenzó a hablar sola, evitaba a los demás y pasaba horas encerrada en su habitación escribiendo símbolos en las paredes. Los vecinos notaron que su mirada ya no era la misma. Parecía estar siempre observando algo que nadie más podía ver. Una mañana, Marta desapareció sin dejar rastro. Su habitación estaba llena de inscripciones incomprensibles, y el grimorio había desaparecido con ella. Algunos dicen que el libro la consumió, otros creen que ahora forma parte de su maldición. ¿Por qué Cipriano escribió el grimorio? ¿Fue realmente una advertencia o una trampa deliberada para aquellos que buscan poder a cualquier costo? Si conoces una historia similar, cuéntanosla. Porque en Sombras del Misterios, sabemos que lo oculto siempre está más cerca de lo que parece.